Diálogo, edición número 12, año 2026, enero. Primer aniversario de la asunción a la presidencia de Estados Unidos del presidente Donald Trump. Se cumplió el primer aniversario de asunción del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. El día 20 de enero del año 2025, el nuevo presidente de los Estados Unidos inauguró el 47 período presidencial. Desde entonces, sus políticas económicas y la expansión de su influencia han cambiado en forma rotunda la trayectoria del mundo. La ASIP, como organización internacional especializada en temas de política fiscal, sigue de cerca los movimientos del presidente americano, ya que sus actos inciden en forma directa sobre la conformación de los estados. Objetivamente, desde la asunción del presidente Donald Trump, los Estados Unidos han intervenido en 8 episodios de guerra con distintos resultados. El presidente Trump planteó como necesidad de la seguridad nacional de los Estados Unidos un programa que asegure líneas de abastecimiento de productos y vías de comunicación seguras para su desenvolvimiento. Los resultados han sido diversos y no siempre favorables a su política. Sorprendió al mundo, en primer lugar, con la inauguración de una política arancelaria que abarcó a casi todo el planeta y una política migratoria interna que tuvo repercusiones muy significativas en las personas que habitaban en Estados Unidos provenientes de otros países. Ambas políticas fueron cambiando por las resistencias de los actores afectados, y el presidente se vio obligado a modificar sus pretensiones originales. No obstante, se pueden observar objetivamente inconvenientes en la implementación que lleva adelante en sus políticas. Trataremos de analizar alguna de ellas a efectos de evaluar los resultados que hasta el momento ha conseguido y lo que queda pendiente de solución. Conflictos internacionales pendientes. 1. El presidente Trump fijó como fecha de finalización del conflicto entre Rusia y Ucrania el fin del año 2025, hecho que no ocurrió, y tiene una nueva fecha al mes de junio de 2026. Su prolongación en el tiempo, por el avance continuo militar de Rusia sobre territorio ucraniano, ha determinado que haya llegado a las puertas de la ciudad de Odessa. En el mientras tanto, la Unión Europea manifiesta incidencias internas, muchas de ellas burocráticas, que retardan soluciones y este avance de Rusia, al punto que algunos analistas cercanos a esta realidad dan por perdida las esperanzas del presidente norteamericano para solucionar este conflicto. No hay que olvidar que esta guerra la comenzaron la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido por expansión de la OTAN hacia el este y la intención de Ucrania de unirse a la Unión Europea. 2. Otro aspecto significativo lo planteó la situación económica con China, como telón de fondo. Esta es una guerra comercial incruenta en la cual la China ha sacado grandes ventajas. Comercia con todos los países del mundo, excepto con 4. Estados Unidos en el corto y mediano plazo no podrá igualar los desarrollos y la potencia de la organización económica y tecnológica expuesta por China, cuyo régimen viene trabajando desde hace años en el desarrollo de tecnologías e infraestructuras sorprendentes. Por ejemplo, su red de trenes de alta velocidad, que acusan una superioridad de tendido de vías muy superior a los países de Occidente. Se plantean más de 50.000 kilómetros. Además, acompaña esto con un crecimiento del bienestar de su población y de distintos tratados que se relacionan con las principales economías del mundo. 3. Otro de los puntos abiertos por la política americana está referido a la destitución y captura del señor Maduro, que fungía como presidente de Venezuela.
La política esperada, según analistas internacionales, era destruir al presidente y que el pueblo venezolano hiciera la tarea de liquidar al régimen comandado por la oposición. Este hecho no ocurrió hasta el momento, de allí que se atribuye el destrato a Corina Machado, que no ha conseguido tal objetivo. Es un problema complejo, pues puso a Estados Unidos como director general de las políticas venezolanas, que planteó abrir una nueva etapa en la reactivación de la explotación del petróleo, para lo cual convocó a empresas de su país. La respuesta fue reprocharle su escasa producción por las restricciones puestas por el gobierno anterior. 4. Irán. La respuesta militar de este contra bases militares propias y de Israel lo persuadieron de apartarse. La violencia en las manifestaciones va decayendo, lo que hace presumir una disminución de la presión al régimen de los ayatolás. 5. Groenlandia. Sin acuerdo con los habitantes de la isla y de Dinamarca con el desembarco de tropas de la Unión Europea, es un conflicto potencial que todavía busca desenlace, aunque las últimas noticias que consignan la no intervención militar de Estados Unidos hayan apaciguado los ánimos. Hay otros temas en carpeta, como son las promesas sobre intervención en el Canal de Panamá y el conflicto latente con Colombia, que se espera tengan trato en las próximas semanas y se solucionen mediante acuerdos. Como podrán observarse, todas las medidas implican una fuerte intervención del Estado en política económica y geopolítica. Deberán bajar las aguas para poder observar las consecuencias de los numerosos conflictos y replantear según aparecen un mundo. Foro Mundial de Davos. En el año 2025 se reunió el Foro Económico Mundial en el 55 encuentro en la ciudad de Davos, en el que se trataron fundamentos para el desarrollo de la humanidad, tales como la inteligencia artificial y la colaboración global para superar el proteccionismo. Hay que recordar que en este foro participan los líderes políticos, empresarios y académicos de todo el mundo, quienes tratan de orientar acerca del desenvolvimiento económico de este. En un artículo firmado por la señora Luisa Corradini del diario La Nación de la Argentina, un periódico de corte liberal expresa en el título de su artículo semanal una pregunta. Davos ya no será lo mismo. ¿El regreso de Trump convirtió el entusiasmo en fastidio? En la foto aparece Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que se indignó por las declaraciones de un funcionario de Trump. La historia venía de antes. El Davos 55 edición fue barrido por las políticas del presidente Trump, que quedaron superadas por el Davos edición 56. En efecto, su política de aranceles primero y luego su intención de apropiarse por la fuerza de las armas de distintos territorios, con mayor repercusión el de Groenlandia, pretextando la seguridad interna de los Estados Unidos, deformaron la línea de trabajo tradicional del foro. Tensiones en el foro. Dice la corresponsal. Si no estamos sentados a la mesa, estaremos en el menú. Con esta advertencia, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó a las políticas de saqueo de Donald Trump y su voraz apetito por la riqueza y la tierra de otros países en el Foro Económico Mundial que acababa de finalizar en Davos. Lo señalamos en otros escritos que hay una rivalidad creciente entre las grandes potencias donde los más poderosos y astutos persiguen sus intereses usando la integración económica como penetración, dijo Carney, instando a las potencias medias a unirse o resignarse a ser aplastadas. Salido de su principal función, el foro de este año tuvo que considerar las amenazas de Trump de imponer aranceles a 8 países europeos, entre ellos al Reino Unido, Francia y Alemania,
si no apoyaban su intento de apoderarse de Groenlandia, cuya geopolítica puso en el centro del escenario. Mientras el año pasado el foro fue marcado por el entusiasmo de un mundo desregulado, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca este año hizo prevalecer la ansiedad y el hastío. En el recinto había euforia por parte de los norteamericanos y cabezas gachas entre los alemanes, italianos y franceses. El resto del mundo miraba expectante. La corresponsal realizó una serie de comentarios de distinto tipo, alguno de los cuales comentaba el castigo en forma directa al presidente francés Emmanuel Macron, quien se negó a participar de su Consejo de Paz, organismo inventado por Trump, pretende reemplazar a los organismos internacionales tradicionales defendidos por Europa. Los líderes europeos no ocultaron su fastidio. El deterioro de las relaciones. Conocida es la relación entre la Unión Europea y la administración de Trump. El deterioro de la relación tuvo lugar el martes durante la tradicional Cena Mundial. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, seguida por otros invitados, abandonó la sala tras declaraciones despectivas contra Europa del secretario de Comercio norteamericano. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidió al gobierno de la Unión Europea que construyan una nueva Europa independiente, forjando nuevas relaciones comerciales e integrando aún más mercados financieros y energéticos. Emmanuel Macron, el presidente francés, fue uno de los más combativos y planteó: no es momento para un nuevo imperialismo ni un nuevo colonialismo. Preferimos el respeto a los matones. En un marco tan pesado, Carney no fue la única voz de resistencia en Davos. Le siguieron la presidenta de la Comisión Europea, que pidió al gobierno de la Unión Europea que construyan una nueva Europa independiente, forjando nuevas relaciones comerciales e integrando aún más mercados financieros y energéticos. El presidente francés fue uno de los más combativos y planteó: no es el momento para un nuevo imperialismo ni un nuevo colonialismo. Preferimos el respeto a los matones. La paz no es una transacción inmobiliaria. No se puede construir estabilidad sobre la eliminación de la historia de un pueblo y la privatización de su tragedia. El presidente francés, cuando tuvo que criticar la presentación efectuada por el yerno de Trump, Kushner, sobre la Gaza del futuro, ante la magra adherencia que presentaba el Consejo de Paz, advirtió: la paz no es una transacción inmobiliaria. No se puede construir estabilidad sobre la eliminación de la historia de un pueblo y la privatización de su tragedia. La llegada del presidente Trump era la preocupación principal del Congreso, al que asistían 5.000 personas. En general, se estima que su discurso fue delirante, interminable, cargado de inventivas, racismo, mentiras y amenazas. Un suspiro de alivio corrió por el salón cuando anunció que no usaría la fuerza en el caso de Groenlandia. Sin embargo, la consternación de los presentes llegó a su paroxismo cuando afirmó: el planeta a veces necesita de un dictador. Así transcurrió la reunión del Foro de Davos, donde se pudo apreciar opulentas presentaciones de empresas norteamericanas, demostrando que Dios y el dinero se mezclan. La presencia estadounidense en Davos. En una pequeña iglesia, frente al centro del Congreso, fue convertida en USA House, proporcionando una base para que los políticos estadounidenses ofrecieran conferencias de prensa. Hubieron caras conocidas como la del presidente argentino, Javier Milei, cuyo discurso fue descalificado por el Financial Times cuando describió a Estados Unidos como el faro de luz de Occidente.
El comentario de los presentes señala que estas palabras olvidan la larga historia que une al continente europeo con la Argentina. Esta reunión de Davos es clave para su supervivencia, ya que el cambio de un año a otro resulta muy significativo. Este artículo fue publicado el domingo 25 de enero de 2026 por el diario La Nación, cuya versión completa puede leerse en la página 8. La ACIP, como organismo especializado en finanzas públicas, las cuales son afectadas en forma directa por las políticas económicas que plantea la presidencia de Donald Trump, y las respuestas de las potencias y potencias medias, considera necesario realizar un análisis de la nueva realidad que va a incidir en las políticas internas de los países de América Latina y la Unión Europea, y por consiguiente en las prioridades y estructuras de sus presupuestos públicos. Esto implica participar y llamar la atención de los países por las injusticias que puedan producir sus asimetrías en materias de ingresos y gastos públicos para sostener a sus estados y las condiciones de vida de sus pueblos. Repitiendo nuevamente lo que dijo el primer ministro canadiense: si no estamos en la mesa como comensales, estaremos en el menú. Y prosiguió: nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer para construir la economía canadiense, todo lo que esté debajo de nuestro control. No podemos controlar las decisiones y los objetivos de Estados Unidos ni los de China. Podemos controlar los del país. Compramos canadienses y construimos canadienses. Desencanto en Estados Unidos. 56% desaprobación. Nivel de desaprobación de la gestión de Trump. 40% aprobación. Solo el 40% aprueba su gestión. 51% alcanza el 56%, solo el 40% la aprueba. En su segundo mandato, el país está peor que hace un año, lo revela The New York Times y la Universidad de Siena. La mayoría de los norteamericanos opina que Trump centró su gobierno en prioridades equivocadas y que no aprobarán su gestión de los temas más importantes como la economía y la inmigración. Y lo que es más significativo, el 51% de los norteamericanos afirma que las políticas del presidente han hecho que la vida sea menos asequible, lo que se ha transformado en un eje de la futura campaña electoral. El diario contiene otras afirmaciones que consideramos hacen a la política interna norteamericana. El dilema de Giorgia Meloni. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, está tratada como ambigua. En un artículo del mismo diario existe una pregunta que ronda en Roma. ¿La señora Meloni es mediadora entre el conflicto del presidente Trump y la Unión Europea o solamente su subordinada? La primera ministra italiana quedó en una posición incómoda. Desde su asunción de su amigo el presidente Trump, la señora Meloni ha tratado de hacer un delicado equilibrio para mantener una relación cercana a él y su rol de jefa de Estado de un gobierno fundador de la Unión Europea. Los conflictos entre ambos son evidentes y, en consecuencia, la deja en una posición de mediadora difícil de sostener. Existe en Italia una fuerte oposición a formar parte del Consejo de Paz propuesto por Estados Unidos. Se reveló hace pocos días que la señora Meloni se desmarcó del presidente Trump y desechó la idea de tomar Groenlandia por la fuerza. No pudo, por su situación política interna, aceptar la invitación para integrar el Consejo de Paz, que rivalizaría con la ONU, como lo ha planteado el presidente Trump,
e integrado por países que tienen una alta dependencia de los Estados Unidos. De la Unión Europea aceptaron solo Hungría y Bulgaria. Italia, en cambio, todavía no se pronunció y se esperaba el rechazo de la invitación. Según comentarios de la señora Meloni, pidió al presidente Trump una entrevista en Davos para explicarle por qué no podía integrar el Consejo de Paz, pero no la hubo. Habló por teléfono para dejarle en claro que la posición de Italia no era un no definitivo y que más adelante, de darse algunas condiciones políticas, podría haber una adhesión. Nuevos liderazgos globales. Las críticas políticas desde los distintos sectores a la primera ministra la refugiaron en que, objetivamente, hay problemas constitucionales que le impiden formar parte del Consejo y le pidió al presidente Trump que revisara su estructura. Brasil lidera la agenda digital. A todo esto, como consecuencia del Davos 55 edición, Brasil preside la agenda de gestión digital de Davos. Obtuvo la presidencia de uno de los grupos estratégicos de esta conferencia internacional, lanzada el año pasado, como señalamos, en cumplimiento de los objetivos del foro. La reunión fue celebrada en paralelo al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y nombró como presidenta el día 20 de enero en Davos a la ministra de Estado de Servicios Públicos e Innovación de Brasil, Esther Dweck. Se trata de un grupo creado por diferentes servicios que ofrece la interoperabilidad de datos e infraestructura confiable para la gestión de servicios y de las economías. El grupo rector está compuesto por 10 países, que presiden a efectos de ordenar las actividades. Brasil es el responsable del grupo señalado y está acompañado por otros grupos que presiden el Banco Mundial, Google, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y demás grupos. La idea que tienen en común es tratar de que los gobiernos se acerquen más a las personas. El desarrollo de infraestructura de datos para integrar las diferentes bases de datos de un país, atender mejor las demandas de la población con mayor seguridad y prioridades y diseñar políticas públicas más efectivas, promoviendo ciudadanía, inclusión y soberanía digital. Para más información, https://agenciagov.ebc.com.br. Con estos comentarios extraídos de fuentes del primer nivel, Diálogo quiere contribuir a que sus lectores traten de estar informados acerca de los incidentes que son títulos de todos los diarios del mundo. Buenos Aires, enero 2026.